Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos dando comienzo entonces al panel eh, relacionado con la liberación de patentes acerca de las vacunas para COVID. Un gusto estar aquí en este panel presentando a excelentes panelistas. Ahora las vamos a presentar individualmente. Pero antes que nada quería, bueno, en primer lugar, traer los saludos del rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, agradeciéndoles la participación en este panel. También quiero agradecer a toda la gente del área de investigación y de la Secretaría de Investigación y Vinculación de la Universidad Nacional de Avellaneda que ha hecho posible organizar, digamos, este panel. Y también, por supuesto, al foro CILAC, que es un espacio súper importante e interesante para el desarrollo y el intercambio en lo que hace a ciencia, tecnología e innovación para América Latina, ¿no? La verdad que es realmente un gusto poder desarrollar aquí esta actividad. También no quiero dejar pasar y quiero también saludar en el Día de la Enfermería a todas las enfermeras y enfermeros, que justamente hoy es el Día de la Enfermería, agradecerles y realmente felicitarlos por el trabajo que están llevando adelante, fundamentalmente en esta pandemia, tan dura para todos, como así también saludar a las personas, digamos, y familias de quienes han tenido pérdidas por esta pandemia. La verdad que un saludo a todos ellos y nuestro acompañamiento también, de alguna manera, ¿no? Una forma, pensamos también, de dar o hacer un aporte, tal vez sea a través de este foro con lo que podamos aquí intercambiar, discutir, presentar en esta tarde. Así que, bueno, gracias a todos y todas, y si les parece, vamos dando comienzo a las presentaciones y también a las presentaciones personales y a las participaciones, digamos, con lo que tiene cada panelista para exponer. Julieta, si podés, entonces hacemos la presentación. Bueno, buenas tardes a Gracias. todos. Voy a presentar a nuestra primera panelista de la tarde, que es la doctora Irene Bernal, que nos acompaña desde Madrid en un horario, bueno, un poco incómodo para ella, por lo que le agradecemos especialmente su participación. Voy a leer antecedentes de su currículum resumido. Irene Bernal es doctora en Ciencias Políticas, pasó más de 15 años trabajando en políticas de desarrollo y reformas de política social en diferentes ámbitos. Estuvo expatriada en Palestina y Bosnia-Herzegovina con el PNUD. Es profesora asociada en la Universidad Miguel Hernández de Sociología y Antropología Social. Es gestora de proyectos de fondos sociales europeos, asesora de políticas de desarrollo, de políticas y sociales a nivel ministerial, manager de una ONG y actualmente Advocacy Manager en acceso a medicamentos de la Fundación Salud por Derecho y coordinadora de políticas de la campaña No es Sano. El eje de su presentación para el día de hoy es el Movimiento Global de Acceso a la Salud, su situación actual, antecedentes y perspectivas, fundamentos, debates de las campañas que se están desplegando actualmente. Así que muchas gracias, Irene, y te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Avellaneda por invitarme a participar en este panel y bueno, a la Secretaría de Investigación. Muchas gracias a Patricia, a Julieta y a mis compañeras de esta tarde. Yo voy a intentar ir en paralelo contando cómo se han ido desarrollando, digamos, los eventos de la pandemia y desde el movimiento global cómo hemos ido reaccionando y poniendo los asuntos encima de la mesa, ¿vale? No obstante, luego seguro que habrá espacio para preguntas y cualquier aclaración o duda al respecto, pues encantada de resolverla. Voy a compartir pantalla y empezamos con ello.
Bueno, antes que nada, tengo que decir que la pandemia, yo creo que pilló por sorpresa desde organismos multilaterales. Además, hoy precisamente ha coincidido con la publicación del informe del panel internacional, donde desde la OMS se hace un análisis, ¿no? Y un balance de cómo afrontamos esta pandemia y cuáles fueron los errores que en su momento pues tuvimos y que deberíamos de haber hecho de otra manera. Y también a la sociedad civil y al movimiento de salud global fue exactamente igual, ¿no? Nos quedamos, digamos, de alguna forma, creo que el movimiento de salud global es un movimiento a nivel internacional bastante compacto, es un movimiento que, al menos desde mi experiencia, como se dice por aquí, a lo mejor no somos demasiados, pero sí que estamos bien avenidos. Entonces eso nos ha permitido durante todos estos años trabajar desde una manera cohesionada, entendiendo que si no se hacía un esfuerzo de trabajo colaborativo, era muy difícil poder afrontar los enormes retos que teníamos por delante en todo lo que tenía que ver con acceso a medicamentos. Y bueno, pues nos vemos en un principio de pandemia, donde, bueno, pues en el mes de enero pues, se comparte, se publica la secuencia completa del genoma, y en ese momento, además que en este caso lo publican en abierto los científicos chinos, y desde ese momento empieza una rápida carrera por parte de grupos de investigación por intentar encontrar tanto vacunas como diagnósticos como medicamentos para poder afrontar la pandemia. Después de la declaración de pandemia comienzan a haber movimientos a nivel de gobiernos y a nivel de instituciones internacionales, digamos, con el convencimiento, o al menos esa era la lectura que desde el movimiento hacíamos en el mes abril del 2020, pero parece que está muy lejos, pero es apenas hace un año. Pero la lectura que hacíamos en ese momento efectivamente era que era necesario activar todo un esfuerzo colectivo si queríamos asegurar un desarrollo y distribución justo y equitativo de las tecnologías para la COVID-19. En ese momento el movimiento global y las organizaciones nos preguntamos, bueno, efectivamente ese es el enorme reto, pero ¿cómo vamos a afrontarlo? Porque venimos de un modelo en este caso, donde, bueno, pues hay partimos de el punto de partida es la defensa de un sistema de propiedad intelectual argumentado por parte de la industria farmacéutica, que representa el incentivo y que es muy difícil en este caso de desarrollar un medicamento, una vacuna, y que todos estos elementos forman parte de un sistema que hay que defender y sobre el que se sostiene la industria. Pero en este caso lo que vemos es que un modelo que tiene enormes aristas se enfrenta a una situación de emergencia. ¿Cómo vamos a responder a ello? Estas son preocupaciones que ponemos encima de la mesa desde el inicio del movimiento global, y en el mes de mayo se da un paso muy importante, hablando desde la perspectiva del paso que da desde la OMS y muchos estados, en este caso de la Unión Europea, haciendo una apuesta por la investigación y el desarrollo de las tecnologías COVID. En ese momento pues, se llegan a impulsar una financiación de 16.000 millones dirigidos a los grandes pilares de ACTA, de toda la arquitectura internacional que se crea alrededor de esto, con el objetivo, insisto, de desarrollar y distribuir tecnologías COVID que fuesen asequibles y repartidas de forma justa y equitativa. En ese momento, lo que hacemos el movimiento asociativo, y, por ejemplo, y en España y a través de muchas iniciativas europeas, es poner encima de la mesa. Venimos, como os decíamos, como comentaba antes, de un modelo en el que sabemos que
si se protege la propiedad intelectual desde la exclusividad, vamos a seguir perpetuando un modelo que quizás no responda ahora a las necesidades que tiene esta pandemia de una manera clara y evidente. En ese momento, lo que trasladamos es, hay una enorme cantidad de financiación pública que está llegando, en este caso, a instituciones públicas e instituciones privadas. Lo que tenemos que asegurar son provisiones y condicionalidades en esa financiación que puedan garantizar el acceso a las tecnologías para la COVID-19. Son propuestas que la sociedad civil ya venía demandando desde hacía muchos años y era reconocer el esfuerzo de toda esa inversión pública, y lo mismo trasladamos con en este caso con con toda la financiación destinada a COVID-19. Con la arquitectura de COVAX, y en este caso pues con toda la financiación que se hace a través de CEPI, a través de Gavi, que además en este caso a través de CEPI pues llegan digamos que se planta la semilla e incluso en algunos casos se llega a financiar las primeras fases del desarrollo de algunas de las vacunas que conocemos hoy, como por ejemplo la vacuna de la compañía de AstraZeneca, Inovio, CureVac, Moderna, Novavax. Son vacunas que tienen esa semilla con financiación pública canalizada a través de CEPI. Lo mismo en este caso se traslada a Gavi, que desde el pilar de COVAX se le da el encargo de la compra de vacunas con el objetivo de adquirir 2 billones para cumplir con el objetivo, en este caso, de inmunizar al 20% de 92 países considerados como elegibles. En esos momentos, lo que en este caso desde el movimiento global trasladábamos era, en primer lugar, la creación de un mecanismo supone la necesidad de financiación de ese mecanismo. Y esa es una de las principales debilidades que tiene ahora COVAX, y es la insuficiente financiación para cubrir con las demandas y los objetivos que tenían en un inicio. Además, el objetivo para 2021 era la inmunización del 20% de la población. Nuestra pregunta es, ¿qué pasa con el 50% restante cuando estamos hablando en otras regiones, como por ejemplo en la Unión Europea, de inmunizar el 70% de la población antes de finalizar el verano? Esas eran dudas y cuestiones que desde la sociedad civil pusimos encima de la mesa. ¿Por qué? Primero, porque sabíamos que una compañía, en términos de exclusividad, no iba a ser capaz de afrontar ni una, ni dos, ni tres, no iba a ser capaz de afrontar la enorme demanda de vacunas que iban a existir, y que eran necesarios generar mecanismos que no solamente facilitaran ese proceso para incrementar toda la producción llevada a una economía de escala que pudiera afrontar las necesidades y cubrir y equilibrar esa oferta y esa demanda, sino que además que los mecanismos, en este caso para países menos adelantados, eran necesarios dotarlos de la financiación necesaria para poder cubrir con los objetivos de inmunización. Estas eran los elementos que se pusieron encima de la mesa y que estuvimos demandando desde la sociedad civil. Desde mi perspectiva creo que no con mucho éxito, dado el punto en el que estamos ahora, ¿no? Muchos elementos sí que se pusieron, sí que es verdad que se han ido incorporando al debate, y bueno, últimamente en los últimos meses, pues sí, en las últimas semanas con las declaraciones de Estados Unidos todavía más, pero sí que es cierto que este mensaje era muy difícil de trasladar y de incorporar en la agenda. Pues os estoy hablando de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿no? Y esas eran y siguen siendo demandas de la sociedad civil. ¿Qué pasa? Que a día de hoy lo que tenemos encima de la mesa efectivamente es lo que veníamos anunciando, y es que tenemos una iniciativa COVAX que está infrafinanciada, que además en este caso está en la agenda en previsión de las próximas cumbres de G7, G20, Asamblea de la OMS,
la necesidad de alcanzar los 7 billones de euros que necesitaría COVAX para poder cubrir con su objetivo, pero me sigo refiriendo a ese objetivo del 20%. Y luego, por otra parte, bueno, pues abriendo esa posibilidad que tiene COVAX de donaciones, que puede estar muy bien, pero que de alguna manera resulta muy insuficiente pensar que un 5% de los excedentes, en este caso de países que ya puedan tener cubierta cierta población vacunada, pueda ayudar en este caso o pueda cubrir esa necesidad en otros países menos adelantados. Puede ser una iniciativa interesante, pero en este caso no suficiente para las demandas y las necesidades de la pandemia actual. A todo esto se suma que, y esta es otra de las peticiones que hicimos desde el movimiento, y es que estamos gestionando la pandemia desde un modelo que fracasa en comunicar de manera transparente y en rendir cuentas desde la transparencia sobre cómo, en este caso, se cierran los acuerdos, acuerdos de compra centralizada, los precios, etc. Venimos o arrastramos en este caso bueno, una falta de transparencia importante, y que en este caso, pues en el caso de la pandemia, vuelve otra vez a ser un elemento de distorsión. Es cierto que la transparencia, al menos en Europa, sí que se ha convertido en un asunto de agenda política importante, porque la presión, ya no solamente de la sociedad civil, sino la presión de muchísimas instituciones, incluida la del propio Parlamento Europeo, yo creo que al final fue un poco bueno, pues lo que necesitaba la Comisión Europea para publicar gran parte de los acuerdos que firmó con las compañías con sus compras avanzadas. Son acuerdos que tienen partes muy tachadas, hay información que no se publica, pero sí es cierto que es la primera vez, en este caso, que se publican contratos de ese tipo, ¿no? Esto es un ejemplo de bueno, pues deficiencias que tiene el sistema y que veníamos demandando que eran necesarios pulir. De la misma manera que trasladamos desde la sociedad civil, y en concreto, por ejemplo, desde la sociedad civil aquí en España, hicimos un esfuerzo muy importante en trasladar nuestro desacuerdo con algunos elementos que se habían incorporado en las cláusulas de esos contratos. Y algunos de ellos pues tenían que ver con la exención de responsabilidades por parte de las empresas en caso de efectos adversos, las indemnizaciones. Algunos contratos además limitaban la donación o la venta si no era con autorización expresa por parte de la compañía. La empresa además se reservaba el derecho de declarar el final de la pandemia. Elementos que de alguna forma entendíamos que no mantenían, digamos, esa relación equilibrada público-privada y que eran necesarios revisarse. El caso es que estos elementos que he ido comentando, pues tanto una financiación, en este caso ausente de condicionalidades y provisiones que aseguraban el interés general, elementos que tenían que ver mucho con una política tradicional poco transparente con respecto a la política del medicamento, nos pone en una situación en la que vemos que hay una carrera absoluta por la compra de vacunas, y a ver quién llega antes y cuántas reservan y quiénes reservan más. La sociedad civil pusimos encima de la mesa que ese nacionalismo de la vacuna y ese acaparamiento de la vacuna, al final lo que iba a traer implícito es que países con menos capacidad de compra no iban a tener acceso a la vacuna, a lo que se sumaba la limitación en las capacidades de producción y la generación, en este caso, de las exclusividades y de los monopolios alrededor de las vacunas, y que iba a dificultar mucho que la vacuna llegara a tiempo, independientemente del lugar de residencia de cada una de las personas.
Este es simplemente un cuadrito donde, bueno, pues donde de alguna forma se representa lo que quería trasladaros, y es que, bueno, pues en este caso el 54% de las vacunas reservadas pues se quedan en los países de renta alta, en los países de renta alta, renta media, pues 1.500 millones, solo en los países de renta media y renta baja 1.360 millones, y COVAX 1.120 millones. Y además, bueno, como os decía, con el objetivo de llegar a esos 2 millones. Y además sabemos las dificultades de ahora mismo de COVAX para sacar las vacunas de la India con la situación tan complicada de la India. Con todo esto lo que llegamos es efectivamente a ese punto de inequidad en el acceso. Yo creo que ha sido uno de los elementos más denunciados por las campañas. Además, seguro que tanto a mis compañeras panelistas como a la audiencia les suena la campaña del People's Vaccines, que es una campaña que va dirigida a hacer llegar la vacuna a la gente. Y bueno, pues precisamente ahí se han puesto mucho énfasis en destacar esa inequidad y esa desigualdad en el acceso a la vacuna, ¿no? Entonces, en este caso, pues dentro de la campaña hicimos bastantes predicciones. Desde Salud por Derecho formamos parte de la campaña de People's Vaccine y hemos trabajado de manera muy activa. Y precisamente uno de los elementos que hemos ido poniendo encima de la mesa de manera permanente, tanto a decisores políticos como en medios de comunicación, intentando hacer pedagogía, era que al final, mientras que 9 de cada 10 personas en los países pobres no tendrán acceso a la vacuna, en este caso en 2021, estamos retrasando que millones de personas no puedan llegar a la vacunación hasta por lo menos 2023. Claro, en un momento en el que está todo el mundo pensando en su vacuna, pensando en cumplir con los planes de inmunización, e incluso en el caso de España y en el caso de la Unión Europea de llegar a tener el 70% de la población vacunada, claro, intentar trasladar ese mensaje de decir, oigan, en primer lugar, o aquí estamos protegidos todas las personas o no estaremos protegidos nadie. Con lo cual, esto no es un problema nacional, es un problema global. Y el ejercicio y el trabajo, en este caso por el acceso a la vacuna, tiene que ser un esfuerzo global. Y aquí no estamos aprobando. Ese ha sido un gran esfuerzo de las campañas. Y yo creo que sí que en cierta medida sí que hemos contribuido a poner encima de la mesa, además con todos los eventos que han ocurrido, de decir, la producción es un cuello de botella. Y aquí hay soluciones y hay propuestas encima de la mesa que pueden hacer cambiar todo esto. Simplemente algunos datos, pues estamos hablando de compromisos de vacunas ahora mismo por parte de las compañías de cerca de 8.500 millones, cuando en teoría tendríamos que estar llegando a los 12.000, aproximadamente 13.000 millones. Sin embargo, a fecha, estos son datos que dio Tedros precisamente a principios de abril. A esa fecha solamente se habían distribuido 700 millones de vacunas, y vacunas que se habían distribuido en este caso en el 87% en los países ricos, y en los países más pobres se estaba administrando el 0,2%, y todavía existían decenas de países que no tenían acceso a ni una sola dosis. Entonces, estos datos hablan por sí solo de la inequidad, cuando por otra parte pues tenemos países en los que, por ejemplo, pues se han comprado vacunas para vacunar hasta 3 y 4 veces a su población. Los principales cuellos de botella, y en este caso identificados por sociedad civil, identificados en este caso no solamente por el espacio de sociedad civil, sino por expertos, científicos, etcétera, es que en realidad la producción de las vacunas es el principal obstáculo, y es que la expansión en este caso a este punto ha sido completamente insuficiente. Y este es un elemento que
del análisis fundamental. ¿Qué ocurre? Pues que no se alcanzan los objetivos. Hemos visto retrasos, hemos visto incumplimientos y sobre todo, pues bueno, pues lo que vemos es que una gran mayoría de la población todavía se queda fuera de ese proceso de inmunización. ¿Qué ocurre? Que la propiedad intelectual, en este caso, se evidencia que es una barrera y una barrera al acceso. Y si hubiéramos pensado en los inicios, que en este caso licenciar en términos de no exclusividad podría haber sido una solución a esto, pues quizás a lo mejor en este punto no nos encontraríamos en el punto en el que nos encontramos. Pero el funcionar como con un business as usual yo creo que ha tenido sus consecuencias y no ser capaces de dimensionar digamos, el problema que teníamos y que manejábamos que teníamos entre manos, yo creo que ha sido uno de los principales cuellos de botella. Por otra parte, pues países de rentas medias y rentas bajas han contado con muchísimo menos poder de negociación, con lo cual, pues bueno, pues en este desequilibrio pues se han quedado a la cola. El precio todavía yo creo que se ha recogido menos en los argumentarios el problema del precio. Sin embargo, hasta la fecha, escasamente una compañía está vendiendo su vacuna de acuerdo a las informaciones a precio de coste. Otros han hablado de manejar cierto margen ético. El caso es que si lo vinculamos con la transparencia y en este caso desconociendo cuál es la estructura de costes, cuál es la estructura en este caso de, bueno, pues de elementos que configuran ese precio, pues hacemos un acto de fe y podemos llegar a creer. Pero también las compañías están diciendo en el momento que acabe la pandemia, dejo de tener precio pandemia y paso a tener otro precio. Con lo cual es un elemento muy importante de todo este puzzle que a lo mejor ahora mismo no lo tenemos tan presente, pero en los próximos meses es muy probable que sí, ¿no? Otros cuellos de botella es, pues bueno, otros ya no solamente relativos en este caso a la producción, además una producción que tiene que ubicar, tiene que ubicarse en diferentes espacios, no solamente en los países ricos, sino en países de renta media, renta baja, aprovechar todas las capacidades que puedan tener las diferentes industrias, sino que además hay otros elementos que pueden también crear esos cuellos de botella que tienen que ver pues, con la fabricación de los viales, de las jeringuillas, en fin, de elementos que puedan ser secundarios que en este caso representan industrias subsidiarias y pueden suponer un problema. En todo caso, lo que se plantea con respecto a esta pandemia es todo un nuevo contexto donde las capacidades industriales de producción tienen que ser maximizadas, en la medida de lo posible descentralizadas, porque hay una gran parte concentrada en países de renta alta, que además, en este caso, pues aproveche todas y cada una de las capacidades y si es necesario la inversión en capacidades, porque es así, porque además ya estamos viendo que es muy probable que necesitemos una vacuna de refuerzo, vienen nuevas variantes, vamos a tener que estar respondiendo a esta pandemia en el tiempo y no solo a corto plazo, sino también a medio plazo y sobre todo y más importante, tenemos que preparar a todos los países, absolutamente a todos los países, a afrontar pandemias. Y para ello es necesario generar esos espacios económicos, fortalecer esas industrias locales y otras industrias subsidiarias, ¿no? Yo aquí os simplemente he puesto pues, algunas zonas de potencial con capacidad de producción que puedan ser en América Latina, que puedan ser en Asia, en el caso, pues, por ejemplo, de la propia Argentina, India, Estados Unidos, muchos países también europeos también trasladan que se pueden explotar muchas más esas capacidades, Bangladesh, pero en este caso yo creo que lo que es importante es dejar claro que ampliar la producción y fortalecer las capacidades de producción
no tienen que ver solamente para afrontar esta pandemia, sino para afrontar las pandemias que están por venir, ¿no? Y ahora es el momento de hacerlo. Y de ahí un poco llegamos a las recomendaciones que de manera global estamos haciendo las organizaciones, ¿no? Y es, aprovechemos una iniciativa como la de CITAP, que se impulsó en el mes de junio, que la impulsó la OMS con el apoyo de Costa Rica, y tenemos un mecanismo en este caso voluntario, que permite, bueno, pues es un pool donde se puede compartir el conocimiento, y en el que pueden entrar a formar parte tanto estados como centros de investigación, como compañías, y que de alguna forma puede ser un elemento muy importante que permita escalar la producción de la que estamos hablando, ¿no? Por otra parte, desde la sociedad civil hemos trabajado mucho para apoyar la suspensión temporal y voluntaria, en este caso de las patentes, apoyar la iniciativa de India y Sudáfrica. Ahora mismo estamos en este impasse de recolocarnos con esta, digamos, un poco este impulso que le ha dado Estados Unidos a este debate, que desbloquea sin lugar a dudas el punto en el que estaban las negociaciones en el seno de la OMC, pero bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho que pelear todavía, hay mucho trabajo por delante. Hasta el momento la administración americana ha hablado de la exención en vacunas, en este caso la exención es muchísimo más amplia y bueno, vamos a ver qué margen hay, pero sin duda ahí hay un margen de maniobra bastante interesante. Por otra parte, aprovechar para hacer reformas dentro de un sistema que es poco transparente, ¿no? Y sobre todo recuperar ese equilibrio de poder entre el sector privado y el sector público. Lograr esa distribución equitativa y sobre todo, yo creo que es muy importante, y lo hemos visto con esta pandemia, la necesidad de salvaguardar el interés general en toda la financiación pública que se dé a la I+D, que es fundamental y necesaria, y que debe de ser más y mayor, con presupuestos además que no se vean sujetos a vaivenes políticos, porque de la única manera que seremos capaces de afrontar este tipo de situaciones es invirtiendo en ciencia, invirtiendo en innovación, pero una innovación y una ciencia para todos y todas. Y yo, si os parece, lo voy a dejar aquí. Espero no haberme pasado demasiado de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Interesantísima exposición y estamos muy bien de tiempo. Así que, si les parece, vamos a dejar las preguntas en el caso de que las haya para al final de las 3 exposiciones y pasamos ahora a escuchar la segunda exposición, que sería la de Carla Repeto, la doctora Carla Repeto. La presento brevemente, voy a leer un breve resumen de su CV. Es especialista en Derecho Empresarial por la UBA, agente de la Propiedad Industrial y magíster en Propiedad Industrial de la Universidad de Austral. Comenzó su carrera en 2007 como docente regular de la Facultad de Derecho y es docente de Propiedad Intelectual en la carrera de Diseño en la Universidad de José C. Paz y en la maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. Es además docente investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación, IDEPI CONICET. Carla va a centrar su presentación en las tensiones que impone en la institucionalidad del sistema legal existente a nivel local y global. Gracias. Paso la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer al foro CILAC por este espacio, a la Universidad de Avellaneda, a la Secretaría de Investigación por promover estos espacios en donde podamos discutir, primero concientizar, ¿no? Empezar a poner sobre la mesa estos temas que, digamos, desde Doha para acá, desde el año 2001, desde el 95, alguien tomó conciencia. En el 2001 varios tomamos conciencia y creo que hoy, desde el 2020 para acá, ya no se sostiene y está pidiendo a gritos una reformulación. Así que muchísimas gracias por generar estos espacios, gracias Irene por precederme y hacer la maravillosa introducción y contar el estado de situación que fue realmente muy esclarecedor. Voy a compartir pantallas si me lo permiten. Bueno, como bien decía Julieta, mi eje tiene que ver con... ¿Se ve bien la pantalla?
Mi eje tiene que ver justamente con las tensiones que impone este sistema de propiedad intelectual. Para abordarlo, les propongo trabajar sobre estos temas, conocer brevemente de qué se trata el Sistema Internacional de Patentes, el Tratado de Doha que recién mencionaba en la introducción. La exención de la que bien recién hablaba Irene realmente representa en este momento una solución en materia de equidad. Y por último, si no hacemos uso de las excepciones que presenta el sistema hasta el momento, y digamos de las herramientas con las que contamos en este momento, ¿cuándo va a ser el momento, ¿no?, para usar esas excepciones? Vamos por ello entonces. Bueno, el sistema de patentes es un sistema lejos del equilibrio, ¿verdad? El sistema de patentes que nació con esta intención de lograr un equilibrio entre incentivar la innovación, proteger a los innovadores y garantizar el máximo beneficio de la innovación a la sociedad, hoy por hoy, al menos en lo que tiene que ver con patentes farmacéuticas, está muy alejado de lo que podemos llamar equilibrio, ¿sí? Mi postura, si bien no es en contra, a ver, creo que todavía no hemos encontrado o no nos hemos puesto a pensar en un mejor sistema para estimular la innovación. Sin embargo, eso no quiere decir que el sistema como esté hoy pueda seguir funcionando, ¿sí? Como bien explicaba Irene, se ha convertido en una barrera de acceso y una verdadera complicación para solucionar un problema como es el tema de la pandemia. Así que ahora estamos hablando de una vacuna de inmunización, pero ¿qué sería del planeta, digamos, si el virus fuese más letal y lo que necesitamos fuera una cura? Si lo que estamos discutiendo hoy es una cura, afortunadamente se trata con medicamentos a los que sí tenemos acceso, pero si lo que estuviéramos discutiendo hoy es una cura, creo que estaríamos en serios problemas. Rápidamente, ¿qué es una patente de invención? Es un derecho exclusivo que se le otorga a un inventor por un Estado nacional o una oficina regional, en representación de varios estados, como el caso de la Unión Europea, que se concede sobre una invención. Esta exclusividad le otorga a su titular la facultad de permitir o prohibir que su invención sea utilizada por terceros, y en su caso permitir ese uso y de qué forma, ¿sí? Básicamente coincide en este derecho de exclusión y de exclusividad que hablábamos al principio. En la producción, distribución y comercialización del producto en cualquier país en el que el titular cuente con este derecho de patente. Si bien la regulación de este derecho es materia legislativa de cada país, gran parte de los países del planeta son parte del acuerdo APIC, ¿sí? el acuerdo APIC o acuerdo TRIPS, sobre los aspectos relacionados a la propiedad intelectual y el comercio, que se suscribió en el año 1995 en el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales llevadas a cabo por los países miembros de la OMC. Básicamente los países que estaban en mejor posición, digamos, estas negociaciones se negocian medio a paquetes cerrados, y aquellos países que estábamos interesados en ingresar a la Unión Europea no tuvimos mucha posibilidad de discutir si teníamos posibilidades de un acuerdo APIC o no un acuerdo APIC. Nos dijeron, ¿querés estar en la OMC? Te toca firmar APIC. Pero yo no tengo sistema, no importa, vas a APIC. Y a partir de ese momento, muchísimos países, así como le pasó a Argentina, ¿sí?, nos vimos obligados a implementar estándares mínimos de protección para cualquier inversión, incluidos también en materia de fármacos. Antes de APIC, las leyes políticas y prácticas en materia de patentes farmacéuticas, perdón, me molesta esto, diferían inmensamente entre país y país, particularmente entre los países desarrollados y los que están menos desarrollados o en vías de desarrollo. De hecho, antes de APIC, muchos países en desarrollo no otorgaban patentes sobre los productos farmacéuticos, y como resultado de esto, durante muchos años floreció la industria de los genéricos en India, Egipto, Israel, Jordania y hasta incluso Argentina. Recién Irene bien marcaba esta posibilidad que tenemos en Argentina de fabricar medicamentos. A la firma de APIC, los países líderes de la industria concentraban el 90% de la producción y el 97% de la investigación y desarrollo. O sea, si uno quiere la explicación de por qué tenemos un apartado sobre aspectos de propiedad intelectual en el convenio de 1995, creo que esta es la explicación, ¿no? Llegamos a la mesa con los países que concentraban el 90% de la producción y el 97% de investigación y desarrollo.
¿Qué pasó después de ADPIC? Tras la aplicación plena de este acuerdo, la consecuencia natural fue obviamente la proliferación de patentes, ¿sí? Estos países que nucleaban el 97% de la investigación y desarrollo, obviamente iban a hacer el uso de este acuerdo global, y obviamente llenaron el planeta de patentes, lo que condujo a que los países que teníamos una industria del genérico, como el caso de Argentina, India y otros, se nos complicó bastante seguir produciendo sin una licencia, ya sea voluntaria o obligatoria. ¿Qué sucedió en Argentina? Es muy, muy interesante. Bueno, Argentina es un apartado, una cuestión aparte dentro de lo que tiene que ver con ADPIC, ¿no? Pero en Argentina es muy, muy, muy interesante lo que sucedió. Como les comentaba, Argentina no tenía previamente protección, digamos, para el producto final, para el fármaco fabricado. A partir de 1995 la tiene, empiezan a tener las primeras solicitudes de patentes, y hacia el año 2001-2007 empiezan las primeras concesiones, ¿no? Entonces, los titulares de esas patentes, uno puede ver, bueno, se presentaron en ese momento un total de 951 patentes. De esas 951 patentes, 410 pertenecían a laboratorios cuya casa matriz estaban en la Unión Europea, ¿sí? Versus 15 patentes solamente que pertenecían a Argentina. Por otra parte, si uno mira la composición de las reivindicaciones, esto es, cuál era el contenido, qué traían estos 410 laboratorios en estas solicitudes de patentes, uno va a ver que, digamos, estas composiciones eran, por ejemplo, bueno, no las tengo acá, pero digamos, eran, acá están, principios activos farmacéuticos como poliformos, hidratos y solvatos, o sea, eran combinaciones que ya la industria farmacéutica conocía, ¿sí? Digamos, en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos eran principios activos que ya se conocían, y por otra parte también se concedieron patentes sobre principios activos para segundos usos médicos, o sea, principios activos que ya conocía la industria, pero que se estaba aplicando para otro uso médico, ¿sí? Esto fue un poco la radiografía del momento de lo que pasó post-ADPIC, ¿sí? En cuanto a patentamiento y en cuanto a avances en Argentina. En resumen, la introducción de las normas en Argentina no se tradujo en avances en materia de conocimiento, puesto que gran parte de lo patentado tenía que ver con principios activos que la industria ya conocía, o bien segundos usos médicos de principios activos ya conocidos, como les decía. Es decir, no nos trajo ni innovación, ni contratos de licencias, ni vinieron estas grandes empresas a radicarse a Argentina, ni mucho menos, ¿sí? Eso que nos habían dicho que iba a suceder supuestamente tras la firma de ADPIC, en realidad no nos sucedió. El resultado obvio fue de la proliferación de patentes que tuvimos, fue la escasez y el aumento de precios de medido que dificultó o imposibilitó el acceso a nuevos medicamentos. Esto, digamos, que yo les mostraba con esta radiografía a nivel local, fue lo que sucedió en todos los países, digamos, del sur, o países en vías de desarrollo. Ante esto, digamos, como bien como les comentaba al principio, ¿no? En 1995, cuando firmamos ADPIC, no teníamos mucha dimensión de lo que estábamos firmando, ¿sí? Recién África fue de los primeros países que empezaron a decir, señores, yo no puedo cumplir con este acuerdo, señores, estoy teniendo una epidemia de HIV que no se está pudiendo controlar y no estoy pudiendo acceder a los medicamentos, entonces realmente esto para mí es un verdadero problema. Y entonces, así como en aquel momento, digamos, que África fue la primera que levantó la voz, como lo está haciendo ahora, en aquel 2001 también lo hizo, ¿sí? Entonces, tras la proliferación de patentes a nivel global, que impactó directamente en el precio y las posibilidades de acceso a los medicamentos para países menos desarrollados, como les decía, ¿no? Zimbabue, en representación de los países africanos, planteó la necesidad ante el Consejo de ADPIC de nuevas negociaciones, ¿sí? En la cual se trabajara ADPIC y el papel de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el tratamiento de las epidemias colectivas como el SIDA, que en ese momento azotaba fuertemente a África. La petición fue aceptada y en noviembre del año 2001 las naciones miembros de la Organización Mundial del Comercio se reunieron en una nueva ronda de negociaciones. O sea, como vemos,
esto de peticionar y reunirse no es nuevo, digo, lo traigo como para que alberguemos alguna luz de esperanza. Así que al principio está la solicitud de Sudáfrica, cuando se presentó el año pasado junto con India, parecía que no, y en marzo de este año también, digamos, se decía que no iba a prosperar. En aquel momento, en 2001, pasó lo mismo, y sin embargo se pudo avanzar. Así que yo creo que esto lo traigo de experiencia como para que sigamos apoyando la moción. En aquel momento en el 2001, llegaron a la mesa de discusión los tres bloques: los líderes farmacéuticos por un lado, los países sin capacidad de producción y con altas tasas de enfermedades infecciosas por otros, y el tercer bloque conformado por los países en vía de desarrollo, pero con una fuerte industria del genérico, como Brasil, China e India. Deseosos de una mayor flexibilidad en el tema de patentes para poder producir y exportar, ¿sí? Vemos que son tres bloques con intereses en principio disímiles, pero que, digamos, algún punto tienen en común. De hecho, los últimos dos grupos, los que no tenían capacidades y aquellos que sí tenían una fuerte capacidad, pero que querían una mayor flexibilidad, fueron los que armaron la Coalición por la Salud. Como consecuencia de las negociaciones, primaron los intereses de las naciones en desarrollo, y a pesar de la resistencia de los países desarrollados, las naciones adoptaron la declaración relativa al acuerdo ADPIC y salud pública. ¿Qué es lo que establece este acuerdo básicamente? Si bien no establece, Doha no establece nuevas medidas más allá de alguna flexibilidad en cuanto al tema de las importaciones de medicamentos, sí da como tres grandes principios que se van a convertir en rectores de lo que es la aplicación de ADPIC. El primer principio del que habla es la flexibilidad, ¿sí? Que en lo que Doha en Doha se establece que ADPIC nunca puede interpretarse de manera que no garantice, que no garantiza o que impida el efectivo goce del derecho a la salud en los estados, ¿sí? O sea, cuando interpreto ADPIC tengo que interpretarlo de forma tal que no sea un obstáculo para el derecho a la salud, ¿sí? Lo segundo que establece Doha es la interpretación compatible. En todo momento debo interpretar las cláusulas de manera que sean compatibles con garantizar el acceso a los medicamentos para todos. Y el último principio que establece Doha son las condiciones. Recalca bajo qué condiciones puede hacerse uso de las flexibilidades que ya estaban dispuestas en ADPIC, ¿sí? ¿Cuáles son estas flexibilidades de las que habla, o las exenciones que ya estaban previstas en ADPIC? ¿Sí? Esto es lo que quiero traer, porque me parece que está buenísimo que podamos debatir en este panel, ¿no? Las series de exenciones que ya estaban en ADPIC, y que, bueno, África tenía una condición especial, digamos, ellos no tenían la posibilidad de producir los medicamentos, tenían que importarlos, y había una cláusula en particular que a ellos les impedía hacer la importación de estos medicamentos. Pero el resto de los países que tenían las capacidades de fabricar, digamos, vamos a ver cuántos hicieron uso de estas exenciones que ya estaban previstas en ADPIC. La primera exención que prevé el acuerdo son las licencias obligatorias y la utilización por parte del Estado, ¿sí? De las patentes. El artículo 31 de ADPIC permite la concesión de licencias obligatorias de patentes y el uso por el gobierno de una patente sin autorización del titular. Esto no, digamos, es un procedimiento especial por el cual el Estado se hace de la licencia sobre una patente particular. No es expropiación, no es no pagarle, porque, digamos, hay muchas falsas interpretaciones sobre lo que es una licencia obligatoria. Es simplemente intentar negociar con el laboratorio no quiere darme la licencia, entonces el Estado puede hacer uso de este artículo 31, ¿sí? La segunda exención que prevé ADPIC son las importaciones paralelas. ¿Sí? El artículo 6 del acuerdo reconoce la posibilidad de admitir legalmente las importaciones paralelas sobre la base del principio del agotamiento de derechos del titular de la patente. Y por último, ADPIC prevé excepciones al régimen de patentabilidad. El artículo 30 del acuerdo prevé la posibilidad de establecer medidas como la excepción volar, siempre que con ello no se atente contra la normal explotación ni cause un perjuicio injustificado a su titular. La excepción volar consiste en, digamos, permitir o mejor dicho, impedir que el titular de la patente pueda avanzar sobre
otro interesado que quiera empezar los trámites de aprobación ante los organismos oficiales para una patente que está cerca de expirar, ¿sí? Lo interesante de esto es que van ganando tiempo y cuando expira la patente puede ingresar en el mercado, pero además lo importante de esto es que requiere que los datos de la patente sean públicos, y todos los datos de testeo, digamos, todo lo que se requiere para que sea aprobado el medicamento, sean públicos, los datos de ensayo, perdón, no me salía la palabra. Que los datos de ensayo sean públicos. Entonces es muy, muy importante porque lo que hoy estamos viviendo justamente, como también decía Irene, es esta cuestión de que no se hacen públicos los datos y no se hace pública la información. Entonces, digamos, la excepción Moller es muy, muy importante tenerla dentro del régimen, dentro de los... de las normas, digamos, de cada país, porque obliga de alguna forma a las farmacéuticas a hacer público esta información. Ahora bien, estas exenciones que ya estaban previstas en ADPIC y que se trabajaron nuevamente en Doha y que se les dieron un nuevo significado y una serie de principios para que los países puedan interpretarla y adaptarla a sus legislaciones, vamos a ver qué tanto se hizo uso, ¿no? Qué tanto realmente representó una mejora en el acceso a la salud y a los medicamentos. Algunos de los usos desde el año 2002. Ecuador es el país que extendió más licencias obligatorias en tratamientos vinculados al HIV, lo hizo también Tailandia con también medicamentos vinculados al HIV, Indonesia lo hizo con el lopinavir, y también lo hizo India. Argentina tuvo un caso que no llegó a concretarse porque no terminó siendo una patente realmente lo que se presentó, que fue con el caso del Tamiflu en el año 2005. Así que Argentina lo intentó, en definitiva después terminó no convirtiéndose en una licencia obligatoria, pero intentamos hacer uso del mecanismo. ¿Quiénes hicieron uso del mecanismo de licencias obligatorias durante la pandemia? Hungría extendió licencias para el Remdesivir, que es tratamiento, ¿sí? Por eso les decía, hoy estamos hablando del tema de los vacunas, pero imagínense si esto se hubiese trasladado a un tema de tratamiento médico, y afortunadamente estamos hablando de un virus que tiene una letalidad bastante inferior, digamos. Otra sería la situación si hablaríamos de otra clase de virus. Pero bueno, Hungría y Rusia hicieron uso de las licencias obligatorias para estos tratamientos, y en marzo del 2020 también lo hizo Israel, ¿sí? Israel tiene una larga tradición en el uso de las licencias por parte del Estado, más que de las licencias de los usos estatales, pero en pandemia también hizo uso de esto. Y ayer leí que Bolivia también había extendido una licencia obligatoria, creo que para una de las vacunas, no les puedo dar bien el dato, pero lo conocí ayer a la noche justamente. Así que digamos, se está haciendo uso, hay un incipiente uso del mecanismo en medio de la pandemia. ¿Cuántos países incorporaron las excepciones de las que hablábamos a sus legislaciones? Bueno, según un estudio de la OMPI, muy pocos países en vía de desarrollo o menos adelantados han incorporado excepciones como la excepción Moller de la que recién les hablaba, o un sistema de agotamiento del derecho un poco más amplio que les permita hacer uso de las importaciones paralelas, ¿sí? O sea, las excepciones siguen siendo algo poco utilizado en el sistema, en las legislaciones de los países, ¿sí? Con lo cual, ¿qué podemos esperar de esta nueva iniciativa? Si bien a corto plazo la exención no representará un incremento inmediato en la capacidad de producción global de las vacunas, su impacto afectará principalmente a la forma en que los estados negocien con las empresas farmacéuticas. La actual propuesta de exención prevista parece ser la mejor estrategia para garantizar el acceso oportuno, suficiente y asequible a todas las tecnologías desarrolladas para combatir al COVID. Y esta es la gran pregunta final, ¿no? Si no hacemos uso de estas excepciones y si no empezamos a hablar de vías alternativas, ¿cuándo lo vamos a hacer? Van a venir otras pandemias, estamos enfrentando desafíos globales, ¿sí? Entonces, si no hacemos uso de estas excepciones, ¿cuándo vamos a empezar a hacerlo? Creo que es la oportunidad para tomar acción.
La pandemia mostró una vez más que las empresas farmacéuticas no son sensibles ni responsables, y dejar en mano la distribución de estas empresas los medicamentos a nivel global conduce a graves inequidades. Hasta el momento, las empresas farmacéuticas han demostrado un escaso interés por llevar adelante prácticas que garanticen que las vacunas se compartan de forma rápida e igualitaria en todo el mundo, negándose a realizar los esfuerzos significativos para ello, tales como negociar licencias voluntarias o poner a disposición el ingrediente activo. Y aquí les traigo un cuadro que se ve súper chiquitito, ¿no? Pero en la parte de abajo tienen el enlace para que lo puedan consultar, en donde se encuentran las prácticas. Acá hablaba de esfuerzos significativos, ¿no? Pero digamos, si estas empresas realmente quisieran colaborar, o si realmente quisieran hablar de una solución al problema de manera global, tomarían otros cursos de acción, ¿sí? Si uno los mide por estos cursos de acción, como por ejemplo esto que hablábamos recién, ¿no? De compartir la información, de compartir cuál es su proyecto, su plan de producción, de compartir sus planes de licenciamiento voluntario, de estar buscando licenciamientos voluntarios. Bueno, todo lo que viene en rojo es lo que estas empresas farmacéuticas no están haciendo. Acá aparecen en el C3, perdón, figura el aporte a la información que hicieron al setup, al cual se comprometieron, ¿sí? El setup nace también con el apoyo de las farmacéuticas en el momento en que las farmacéuticas estaban buscando el apoyo económico global, ¿sí? Sin embargo, al momento de brindarle la información al fondo tecnológico, este es el resultado. Ninguna de las 11 compañías que actualmente tienen el desarrollo de la vacuna han brindado información sobre esos desarrollos, ¿sí? Esta es la radiografía del estado actual de la industria farmacéutica y de sus aportes a la solución de la pandemia. En resumen, nos queda muchísimo para, digamos, me quise enfocar solamente en lo que tiene que ver con el aspecto legal de los licenciamientos, para no entrar en los desafíos que nos queda por abordar en tema de desarrollo de capacidades científico-tecnológicas en materia de medicamentos. Pero así como se trabajó a contrarreloj, el otro día escuchaba a un abogado israelí, ¿no?, contando cómo trabajaron a contrarreloj para lograr los licenciamientos. Creo que también a nosotros ahora, digamos, a los países de estas regiones, nos toca comenzar a trabajar a contrarreloj para disponer de otros marcos, digamos, sin depender de la aprobación de otros organismos. Es momento de empezar a decir, bueno, estas son las normas que tenemos aprobadas. ¿Cómo adaptamos nuestra legislación para hacer efectivo uso y goce de esto, ¿no? Como por ejemplo, disponer de marcos de procedimientos que nos permitan superar cualquier tipo de barrera de exclusividad de datos y de secretos comerciales para adquirir los kits de diagnósticos, vacunas o medicamentos. En segunda medida, armonizar los nuevos acuerdos que a los que llegue Argentina, compatibles con la declaración de Doha, fomentar la cooperación a nivel regional para elaborar prácticas en materia de comercio y propiedad intelectual que fomenten la innovación, pero que aprovechen al mismo tiempo las máximas flexibilidades de ATIC. Insisto, hasta que no tengamos nuevas normas, estas son las flexibilidades con las que contamos, ¿sí? Entonces, me parece que es el momento oportuno de trabajar en ellas y ver cómo nos fortalecemos a partir de ahí. Y por último, invertir para incrementar la capacidad de producción en el sector farmacéutico a nivel nacional, así como en el desarrollo de conocimientos a nivel local. Si con la Organización Mundial de Comercio se han globalizado las patentes y con ellas los beneficios de unas cuantas empresas, los niveles adecuados de acceso a los medicamentos también deben globalizarse. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a vos, Carla. Clarísima exposición. Vamos a dar paso a la última exposición, que va a estar a cargo de Sol Terlizzi. Voy a leer nuevamente una breve síntesis de sus antecedentes. Sol Terlizzi es profesora en Filosofía de la UBA, magíster en Propiedad Intelectual de Flaxo, doctoranda en Filosofía en la UBA. Actualmente es la coordinadora académica de la Maestría en Propiedad Intelectual de Flaxo, es docente e investigadora de dicha maestría, y de la Maestría en Bioética de Flaxo también. Asimismo, es jefa de trabajos prácticos en bioética en el Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza. Fue becaria interna de posgrado de CONICET, obtuvo el Premio Anual de Bioética de la Fundación Dr. Jaime Roca en 2015, por su trabajo Bioética, Derechos Humanos y Propiedad Intelectual.
Se ha desempeñado como docente en diversas universidades e institutos y fue miembro del Comité de Ética Clínica y del Comité de Ética en Investigación del Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tovar García. Integró varios proyectos de investigación vinculados a la bioética y la propiedad intelectual, y es autora de ponencias y artículos sobre propiedad intelectual, patentes farmacéuticas y bioética. El eje de su presentación va a ser las posiciones y argumentos detrás de las propuestas de India y Sudáfrica ante la OMC, y algunas otras propuestas alternativas para acelerar el acceso a las vacunas, como licencias voluntarias y obligatorias e iniciativas globales. Gracias, Sol. Hola Julieta, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por invitarme a participar de este panel, de este buenísimo panel. Coincido con Carla en que es una oportunidad especial para debatir estos temas en los ámbitos públicos. Una de las cosas que me ha sorprendido gratamente es cómo ha repercutido la cuestión del acceso a las vacunas y la propiedad intelectual en general, ¿no? Digo, en los medios, en las universidades. Hace como 2 meses que estamos yendo de una actividad a otra, justamente con la idea de pensar juntos y juntas algunas de estas cosas. Y para que los ciudadanos y ciudadanas también tengan su propia visión de los hechos. Así que bueno, agradezco a la Universidad Nacional de Avellaneda. Nunca había participado con ustedes, sí otras universidades nacionales, soy de La Matanza también, de la Universidad Nacional de La Matanza, y además soy nacida y criada en Lanús, así que la zona sur está siempre en mi corazón. Bueno, comparto pantalla y vamos al asunto. A ver. Ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, un poco Irene y Carla hicieron unas excelentes presentaciones con las cuestiones generales vinculadas a las campañas globales de acceso a la salud y al sistema internacional y nacional de patentes, así que en mi presentación voy a referir muy lateralmente esas cuestiones que por ahí estaban incluidas, algunas de ellas en la presentación, para focalizarme estrictamente en los argumentos y las posiciones detrás de la propuesta de India y Sudáfrica. En realidad, se conoce la campaña más en la Argentina, no sé si en España es igual, Irene, con el hashtag Liberen las patentes, ¿no? Para referirse a todo el movimiento de acceso a la salud, pero también para referirse a esta cuestión presentada ante la OMC por 2 países en concreto. Entonces, un poco el foco que quería hacer en esta presentación era ver cuáles son las posiciones de los países, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo, cuáles son los argumentos que dan y cuáles son los argumentos de la industria. Para tener un poco un panorama más especificado, si se quiere, de algo que está justamente en el debate público. Bueno, un par de cosas respecto de mi punto de partida. La primera cuestión, que ya se dijo, pero no está de más reforzar, al menos desde mi punto de vista, es que cuando hablamos del acceso a las vacunas, la distribución de vacunas, la distribución equitativa de vacunas, y todas las campañas en torno de ello, vemos que uno de los problemas que aparece sistemáticamente en la mesa es el de la propiedad intelectual, específicamente de las patentes, pero de la propiedad intelectual en general. En realidad, quiero decir que justamente la propiedad intelectual constituye uno de los problemas, es solo una parte de los grandes problemas que tenemos. Ya los remarcó Irene en su presentación, que vamos a ver también, que tiene que ver con otras cuestiones no vinculadas al material protegible, sino más bien a distribución, a escalada en la producción y demás. Pero es importante señalar esto porque para no confundir, parecería que el debate a veces está entre o todo es culpa de las patentes o nada es culpa de las patentes, ¿no? Como son los 2 grandes discursos que andan circulando y desde mi punto de vista no son incompatibles. Ni todo el problema del acceso son la propiedad intelectual, ni ninguna parte del problema es la propiedad intelectual. Es una parte importante y que además puede dar un paso hacia una solución, o al menos acercarse a una solución mejor. Y la segunda cuestión que también se mencionó, pero que quiero resaltar desde mi punto de vista, es que
en este tema en particular cobra especial relevancia la financiación pública. Como aun cuando muchas, si no casi todas, las vacunas desarrolladas, aprobadas y utilizadas hasta ahora recibieron financiamiento de alguna manera, directo o indirecto, en la primera etapa, sobre todo de desarrollo, por parte de los estados. Y esto hace que de alguna manera sea incompatible con el sistema de propiedad intelectual que es defendido por la industria farmacéutica y que justamente impone su privatización, impone poner un cerco, si se quiere, sobre aquello desarrollado con los fondos públicos. Entonces, esas dos cuestiones para tener en cuenta. Luego, estos conceptos los vamos a obviar porque los presentó muy bien Carla, sobre todo lo que tiene que ver con qué es una patente, qué implica para su tenedor, su titular, y para todos los demás, y cómo el ADPIC entra en juego en todo esto. Solo quiero agregar una visión, si se quiere, personal sobre el tema, es que la importancia que tuvo el ADPIC a nivel de acceso a los medicamentos, no solamente porque empezó a imponer la protección de procesos y productos farmacéuticos, que antes no estaban en muchos países, como Argentina, solo protegía los procedimientos, y quizás ahora no nos damos cuenta, pero piensen que por ahí en la década del 70, del 80, del 60, aquí o en cualquier otro país, ningún medicamento se podía patentar. No, si hubiese habido una pandemia de esta naturaleza, en ese contexto habría habido muchísimos menos problemas. Entonces, no solamente por la cuestión de impuso un piso mínimo de 20 años e impuso la posibilidad de proteger a los productos y procesos de todas las industrias, incluida la farmacéutica, sino también lo que significa desde el punto de vista de empezar a considerar a los medicamentos como un bien de mercado, como un bien más entre tantas otras manufacturas. Y la internacionalización que supuso también el ADPIC en términos de homogeneizar a nivel global estos estándares con grandes diferencias entre cada uno de los países en cuanto a cultura, a necesidades, a políticas, a leyes e incluso a desarrollo económico. Entonces, y una última cosa, también el ADPIC justamente cobró su relevancia en la medida en que manifestó cómo la propiedad intelectual sale del ámbito más clásico de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde estaban vigentes el Tratado de Berna y el Tratado de París para patentes y copyright, e ingresa al ámbito del comercio, ingresa directamente de la década del 90 al ámbito del comercio para transformarse en justamente un bien de mercado, entre muchas razones, porque el sistema de la Organización Mundial del Comercio dispone de un sistema de solución de controversias mucho más sólido y efectivo que el de la OMPI, y que permite sancionar a los países que incumplan con los acuerdos. E incluso se le permite hacer una sanción en otro campo de la tecnología, la retaliación cruzada, ¿no? Esto es, si por ejemplo un país deja de proteger la propiedad intelectual, o incumple o infringe derecho de propiedad intelectual de otro, se le puede hacer una sanción comercial, por ejemplo, en el ámbito de la industria, de la agroindustria, o de los textiles, etcétera, etcétera. Entonces me parece, solamente quiero, de todo lo que dijo Carla, quiero resaltar esta cosa, cómo el ingreso de la propiedad intelectual a la Organización Mundial del Comercio supuso no solo una internacionalización, supuso una protección de los medicamentos, sino que todo eso justamente nos lleva a la idea de empezar a considerar a los medicamentos como un bien de mercado, cuando podríamos decir, con todo lo que venimos charlando ya, que al menos en ciertas situaciones tenemos que pensarlo más como un bien público global, que debería ser accesible para todos y todas. Entonces, ante la situación de la pandemia, luego de muchos meses en los cuales ha pasado lo que comentó tanto Irene como Carla, en octubre del año pasado, a instancias de Sudáfrica y de la India, se presentó ante la conferencia ministerial de la OMC un pedido de sección de patentes y otros derechos de propiedad intelectual, como los copyright, los diseños industriales, los datos de prueba clínicos y otros, los secretos industriales, justamente para poder colaborar en poner fin a la pandemia. Pero este pedido de India y de Sudáfrica no surgió de la nada, sino que está mismo en el corazón de la OMC y en la constitución de la OMC. En el mismo Tratado de Marrakech,
que es el que constituye la organización y que da pie a, digamos, a reglas generales, se indica justamente que los Estados miembros pueden estar eximidos de obligaciones justamente en situaciones excepcionales que deben ser justificadas, y que esas obligaciones contraídas que van a suspenderse durante un tiempo tienen que tener términos y condiciones bien especificadas, tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a cuáles van a ser esos términos y esas condiciones, y cuál va a ser la fecha de expiración de ese pedido. Entonces, el pedido de Sudáfrica y de la India, además de estar justificados desde el punto de vista de la necesidad de acceder a las tecnologías médicas vinculadas a la COVID-19, hay que decir que es un mecanismo totalmente legal y legítimo dentro de la Organización Mundial de Comercio, que está prevista esta herramienta, que no se la ha utilizado previamente, pero que está prevista y que justamente apunta el mismo camino que apuntó la declaración de Doha, cuando se empezaron a pensar las tensiones entre salud pública y derechos de propiedad intelectual, y cómo se reflotó, se estableció en ese momento toda la cuestión de las flexibilidades existentes y de la necesidad de remarcar esas flexibilidades. De alguna forma, desde mi punto de vista, lo que están haciendo ahora India y Sudáfrica no es más que una versión nueva, si se quiere, recargada de eso que pasó hace 20 años, tratando de mostrar que existe una herramienta legítima para poder colaborar con el fin de la pandemia. Entonces, ese fue el pedido y esa fue la justificación. Ahora, ¿cuáles fueron las posiciones iniciales de cada uno de los participantes? Como ven en ese mapa, lo que está en amarillo y verde son los países que apoyan la petición, o apoyaban, porque esto estaba un poco viejo a propósito, y las cruces en rojo son los países que se oponían a esto. Si vemos los colores, queda bien en claro que las posturas son bien separadas de norte-sur, como todo lo que sucedió y sucede en el ámbito de la propiedad intelectual, ¿no? Los países del norte, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, bloquearon sistemáticamente durante los primeros meses, durante todo el año, desde que se presentó la propuesta de India y Sudáfrica en octubre hasta hace poco, durante 7 meses, todas las negociaciones que hubo sistemáticamente, Suiza, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Australia, Japón y Nueva Zelanda, se oponían a esta petición, mientras que algunos países estaban indecisos, después se fueron corriendo, Canadá y Brasil al final también lo rechazaron, por momentos parecía que iban a cambiar la posición en las reuniones informales, pero finalmente no, y los países claramente de África, de Asia, con Sudáfrica por supuesto en África e India en Asia, pero también los países latinoamericanos apoyaban el pedido de ambos. Entonces, esa es como la foto, si se quiere, de los primeros meses del año pasado, de los primeros de este año, con respecto a ese pedido, al pedido de sección de derechos de propiedad intelectual, de todo tipo de derechos de propiedad intelectual, sobre todo tipo de tecnologías para la COVID-19. ¿Cuáles fueron los argumentos que se fueron dando en este debate? Por un lado, creo yo que hay dos grandes argumentos detrás de los países que realizaron esta solicitud, de los países que la apoyan, y también de las campañas de las ONGs que hay a nivel internacional, que ya lo señaló también Irene, que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, porque liberar las patentes o aceptar esta exención de las patentes supone un paso para llegar al fin de la pandemia. Sería una forma de acelerar el fin de la pandemia. ¿Por qué? Porque permitiría aumentar los sitios de producción de las vacunas, de manera tal que no haya una explotación exclusiva por parte de los titulares, y en ese sentido, con el aumento de las capacidades de producción, empezaría de a poco a equilibrarse la balanza, si se quiere, entre los vacunados y los no vacunados, entre los países ricos y pobres. Ese es como el principal argumento. La propiedad intelectual supone un obstáculo, remover ese obstáculo, aceptando la exención del pedido de sección de patentes, permite entonces que haya un acceso más rápido a los tratamientos preventivos y por lo tanto a ponerle fin a la pandemia. Pero también el segundo gran punto es la cuestión que hablábamos hace un rato del financiamiento público, ¿no? ¿Cómo es que
un desarrollo que fue financiado públicamente, ahora va a estar totalmente privatizado y va a dar nuevamente ingresos a esa farmacéutica, ¿no? Este argumento, el argumento del financiamiento público, es una versión, si se quiere, más moderna de un argumento clásico que ya Nozick, un filósofo, cuando habla de propiedad intelectual, se refería a esta idea de cómo es que la propiedad intelectual, cuando en realidad los desarrollos, los inventos, las creaciones se realizan sobre la base de otras creaciones previas, cómo es que si nos montamos en creaciones previas, yo voy a ser el único que va a quedarse con la propiedad de eso que inventé. Porque en realidad acudí a un acervo común previo. En este caso, creo yo, es una versión más moderna y donde pone el foco no solamente en las creaciones anteriores, sino también en el financiamiento público. Cómo es que cuando un Estado o un conjunto de Estados financian este desarrollo, luego tenga que ser acaparado por unas pocas compañías. Del otro lado, los argumentos son clásicos también, que se han dado en otros contextos y que ahora están también bastante reforzados tanto por los países como por las industrias. El primer argumento es justamente negar que la exención de las patentes permita acelerar la producción de vacunas. Justamente lo que señalan es que el foco está en otro lado. No es la propiedad intelectual, sino que lo que se constituye como una barrera es la falta en la capacidad de producción, la falta de materias primas, la infraestructura deficiente, los recursos humanos que deben ser capacitados, ¿no? Como señaló Irene en su presentación, como señalé yo al comienzo de esta, un poco entender de qué va la cosa cuando hablamos de vacunas y propiedad intelectual, va a entender estas dos cosas. La propiedad intelectual es un problema, pero también todo esto es un problema. Es cierto que liberar las patentes no soluciona todas las cosas, pero efectivamente aporta una parte del problema, ¿no? Pero entonces el primer argumento es eso, es correr el eje y decir, por acá no es. Este no es el verdadero problema viene por la falta de capacidad de los estados, de las fábricas, de los recursos humanos. El segundo gran argumento es el clásico argumento de los incentivos. Este es el más utilizado por décadas, por siglos, para fundamentar la propiedad intelectual, para justificar la existencia de la propiedad intelectual y en especial de las patentes. Es decir, si no existiera propiedad intelectual, si no existieran patentes, los laboratorios no tendrían incentivos para crear procesos y productos novedosos, y por lo tanto la sociedad no se beneficiaría con innovaciones necesarias. ¿Por qué? Porque cualquiera podría aprovecharse de esos inventos desarrollados por ese laboratorio, que no tendría protección. ¿Cómo aparece este argumento en el caso de la pandemia? Bueno, la industria farmacéutica, ahora lo vamos a ver con algunos fragmentos, dice que si levantamos las patentes, si se produce esta exención, esta suspensión temporal de las patentes, no va a haber incentivos en el futuro para crear nuevas vacunas o nuevos medicamentos, porque se sabrían amenazados de que cualquiera podría usar sus creaciones y cualquier Estado, incluso la OMS, podría tomar una medida como esta que no les permita ejercer el monopolio legal, ¿no? Entonces, este claramente es un argumento tanto de los países desarrollados que bloquean o que se niegan a aceptar esta exención, como por parte de la industria farmacéutica. Otra visión, otra versión para oponerse a esto es decir que existen otras alternativas, que no es necesario llegar a la suspensión de los derechos de propiedad intelectual, sino que habría que apelar a las licencias voluntarias por parte de las empresas y usar otros mecanismos como el COVAX. Esto sobre todo es la posición que mostró la presidenta de la OMC, justamente, lo que se llama la tercera posición, cuando empezó a ver todo, hace un par de meses, ¿no? Más o menos, cuando estaban muy trabadas las negociaciones, las posiciones estaban muy fuertes, de un lado los países del norte, de otro lado los países del sur, con estos grandes conjuntos de argumentos, empezó a proponer esa tercera posición, que sería ir por el lado de las licencias voluntarias, es decir, empezar a pensar cómo, así como AstraZeneca, por ejemplo, hizo acuerdos con el Serum de la India, cómo esos acuerdos públicos-privados, cómo esas licencias voluntarias entre laboratorios permiten acelerar la escalada en la producción y por lo tanto mejorar
el acceso a las vacunas, ¿no? Parecería ser que dice, no es necesario suspender la propiedad intelectual, vayamos por el lado de las licencias voluntarias. Y también insisten con la idea de usar el mecanismo COVAX, que si bien es muy interesante y tiene las mejores intenciones de nacimiento, como ya también ha comentado Irene, tiene sus dificultades, no ha podido cumplir con los objetivos iniciales, obviamente también por falta de voluntad de los estados en la financiación, y ni hablar de los laboratorios que podrían participar más activamente en ello, ¿no? Pero entonces, esa es otra cuestión, desviar el asunto hacia otras alternativas. Y las últimas de las cuestiones es decir, bueno, de última, si nada de esto funciona, si efectivamente no se logran buenas licencias voluntarias, si efectivamente no funcionan otros mecanismos, siempre queda la posibilidad de usar las flexibilidades de la TIC, de las que habló Carla, ¿no? Las licencias obligatorias y también otros mecanismos como las importaciones paralelas. Estos argumentos, si bien tienen cierto grado de razonabilidad, y yo por lo menos comparto parcialmente, sobre todo las últimas cuestiones, como vías posibles, sobre todo el último punto, ¿no? Existen flexibilidades que tenemos instauradas hace años y que además fueron reforzadas en las últimas décadas. Comparto la idea de usar eso, me parece que apuntan a correr, si se quiere, el eje de la discusión, que es una solución global a un problema global. Y sobre todo, evitan, mejor dicho, dejan la pelota, si se quiere, del lado de la cancha de la industria farmacéutica, porque en definitiva los que ponen los términos de las licencias voluntarias son los propios laboratorios, y también sabemos por experiencia, como también mostró Carla, que no es tan sencillo usar los mecanismos como las licencias obligatorias, e incluso las importaciones paralelas, que es otro tema que ahora con la COVID trae algunas cuestiones, cómo va a ser posible traccionar ese mecanismo, ¿no? Pero entonces, este es el conjunto de argumentos para oponerse. ¿Qué pasó? Pasó que luego de 7 meses de negociaciones trabadas, sorpresivamente para muchos, yo incluida, salió la embajadora Katherine Tai de la administración Biden a decir que Estados Unidos iba a apoyar el pedido de la exención de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Salió a decir justamente, hace menos de una semana, que vivimos en tiempos extraordinarios y que los tiempos y las circunstancias extraordinarias ameritan medidas extraordinarias. En un comunicado que salió en las redes, por supuesto, se expresa la posición del país, en donde hay 3 cuestiones básicas. Primero, esta cuestión de responder de manera extraordinaria a medidas extraordinarias. La segunda cuestión es que refuerzan la idea de que Estados Unidos cree firmemente en la propiedad intelectual, considera que la protección de propiedad intelectual es algo valorable y que ellos especialmente valoran, pero que con el objetivo de poner fin a la pandemia va a apoyar el levantamiento de esas protecciones para las vacunas, ¿no? Y esto hay que aclararlo. Sería solamente para las vacunas. El pedido original de India y Sudáfrica es para toda tecnología médica vinculada a la COVID-19, es decir, vacunas, medicamentos, por ejemplo, respiradores, kits diagnósticos, cualquier tecnología protegible y protegida vinculada a esta enfermedad en particular, y no solamente patentes, sino diseños industriales, copyright y demás. Lo que está diciendo este comunicado, y vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de las próximas negociaciones, es que va a apoyar el pedido para las tecnologías vinculadas a la vacuna. Sí, derechos de propiedad intelectual en general aparentemente va más allá de las patentes, pero hay que ver también qué tono toma, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que a mí me llamó mucho la atención, que lo dijeran explícitamente, uno lo puede suponer, pero dice, si buscan el comunicado, yo solo puse el tweet, pero no el comunicado, en el comunicado dice, en Estados Unidos ya estamos cubiertos. Es decir, esa es la razón principal para apoyar, creo yo, este pedido. Porque este pedido vino desde octubre, 7 meses. ¿Por qué esperaron 7 meses para apoyarlo? Bueno, hubo presiones, sí, presiones de intelectuales, presiones de parte de sus propios senadores. Biden no hace tanto que está, ok, eso lo entendemos, pero también
parecería ser que ahora que la mayor parte de su población está cubierta, y la parte que no está cubierta es porque tienen un gran problema de, digamos, de personas antivacunas, entonces no es que no tienen acceso, sino que no quieren vacunarse. Digo, recién ahora que en ese país la cobertura es universal, ahora van a de alguna forma permitir que se abran los derechos. Por supuesto que hay otras cosas detrás, ¿no? Pero me interesaba ver esas 2 o 3 cuestiones. Y no quiero abundar en los datos porque ya dio varios de ellos Irene. Sabemos que mientras países como Estados Unidos están ampliamente vacunados y tienen un stock como para vacunar a varias veces su población, la mayoría de los países pobres no lo están ni lo va a estar hasta 2023-2024, ¿no? Sumado a esta necesidad de poner fin a la pandemia establecida por el comunicado de Biden, encontramos de manera explícita o implícita en diferentes lugares 2, si se quiere, argumentos o motivos más que tienen que ver con el peligro que supone la emergencia de nuevas variantes, ¿no? Porque aun cuando tengas toda tu población vacunada, si las nuevas variantes son lo suficientemente fuertes como para no ser eficaces frente a las vacunas disponibles, entonces el problema va a volver a tu país. Entonces me parece que ese también es un motivo para apoyar la petición a estas alturas, no solo porque ya están vacunados, no solo porque sería un gesto, si se quiere, de buena voluntad, sino fundamentalmente porque repercute en el propio país. No solo en términos de salud, también en términos económicos. El turismo es algo que mueve millones y millones en el mundo, y en especial en países como Estados Unidos, ¿no? Que claramente con una pandemia eso no va a ser igual durante mucho tiempo. Y también la cuestión geopolítica, la cuestión de la competencia con China, con Rusia, en términos de mercado. Claramente, de a poco, Rusia, China están empezando a hacer acuerdos, o a sentarse al menos a negociar acuerdos con países mucho más poderosos que Argentina, que fuimos como los primeros, ¿no?, en confiar, si se quiere, en estas vacunas, y en la medida en que avancen en esos acuerdos, las compañías como Pfizer o Moderna de Estados Unidos van a ver mermados su capacidad de copar mercados. Entonces, todo esto junto me parece que hace que este giro dramático en la historia se haya producido, ¿no? No, digamos, no por los argumentos vinculados a lo que veíamos antes, a los argumentos más del sur, sino a argumentos más pragmáticos, más egoístas. Pero bueno, de todos modos, es bienvenido. ¿Qué implica esto? Lo que hablábamos recién, implica la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, no para otros dispositivos médicos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también como hay que tener en cuenta los otros desafíos que hablábamos de la producción de vacunas y la voluntad de los titulares. ¿Qué pasó con el comunicado? ¿Cuáles fueron las reacciones? Bueno, Rusia y China volvieron a apoyar el pedido de extensión de las patentes. La Unión Europea señaló que estaba lista para discutir estos asuntos, y que en ese sentido se iba a solicitar que a los productores de vacunas que no pongan trabas ni para la exportación ni para el suministro de vacunas, pero esto fue un par de días antes de que Merkel dijera que se oponía, que Alemania se oponía. Entonces tenemos que ver qué va a pasar con eso. Parecería ser que la apertura de la Unión Europea puede estar o no determinada por la oposición de Alemania. Claramente, Merkel lo que sostiene es un argumento clásico de los que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque dice que lo que hace que haya problemas en la producción no es la propiedad intelectual, no son las patentes, sino las capacidades de fabricación y los altos estándares de calidad. Nuevamente vuelve al otro problema del asunto. Pero también señala el argumento de los incentivos. También dice Merkel que la protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación que debe seguir siéndolo en el futuro. No quiere cortar los incentivos para la investigación y desarrollo. Hay otras expresiones más. Llamativamente, el presidente francés, Macron, expresó el apoyo al waiver luego de que durante varios tiempos sostuviera que el problema en realidad era la transferencia de tecnología. Antes se oponía, ¿no?, a este apoyo y ahora lo cambió. Bueno, España también ahora apoya y señala que igualmente no será suficiente. Como ven, estos son como las primeras repercusiones a nivel país o a nivel comunidad, ¿no? Quiero decir, luego de la decisión de Estados Unidos hubo algunos giros
interesantes que hay que ver a qué nos conducen. ¿Pero qué pasó en la industria farmacéutica? Nada de eso. Si vemos lo que sucede acá, es que uy, me fui para atrás, ahí, que en medio de estas repercusiones, la farmacéutica sigue considerando que la propiedad intelectual no es el problema, que incluso si se acepta un pedido como este, como el de India y Sudáfrica, va a sembrarse una suerte de pánico, de caos en la cadena de suministros, que va a haber un socavamiento de la confianza entre las partes, entre los socios públicos y privados, y que incluso se puede llegar a producir vacunas falsificadas. Es decir, apela al miedo, si se quiere, al miedo por parte de los estados de qué pasaría si esto cae. También apela al argumento que hablábamos antes, de que en definitiva es mejor usar mecanismos como el COVAX o las licencias voluntarias, y dicen, bueno, fíjese todo lo que hicimos últimamente, mejoramos las capacidades de producción, mejoramos los acuerdos, escalamos las producciones, hay 200 asociaciones de fabricación, la industria farmacéutica quiere acabar con la pandemia, igual que todos ustedes, solo que el camino más adecuado sería por el lado de los acuerdos, ¿no? Otros argumentos apelan a la cuestión nacionalista geopolítica, y también a la cuestión de que no es la propiedad intelectual lo importante, sino la distribución. Por ejemplo, acá vemos cómo se ve que el problema nuevamente está puesto en la infraestructura, y cómo se busca con este fragmento que cuando se abre la propiedad intelectual implicaría socavar, si se quiere, el liderazgo de la industria farmacéutica estadounidense en el terreno biomédico, y que en algún modo, si no hubiera estas patentes durante el tiempo, permitiría que países como Corea, como, no sé, como China o como Rusia pudieran acceder a esos conocimientos por el tiempo pautado, pero que después ese conocimiento es imposible de retornar, ¿no? Como una suerte de liberación excesiva de conocimientos que va a ir en contra de los intereses nacionales y en contra de toda una industria nacional. Este argumento geopolítico nacionalista se exacerba en el comunicado, en la editorial, mejor dicho, del Wall Street Journal, denominado el robo de las patentes de Biden, que directamente en ese comunicado, en ese editorial, y un par de días después, sacó unos palos tremendos para la administración, diciendo que justamente lo que está haciendo el presidente es un robo de patentes que no va a terminar bien, que la Unión Europea es más piola, que se dio cuenta de por qué no hay que apoyar esto, y que además de que este robo de parte de otros países se va a producir, además va a haber menos incentivos para la producción, es decir, vuelve a recargar con el argumento de los incentivos. Hay más todavía. Después está el argumento del tiempo, de cómo es que no solamente la propiedad intelectual no va a ayudar a acelerar la pandemia, sino que va a meter más trabas, que la aparición de nuevos competidores va a hacer que se produzcan problemas en la cadena de distribución, pero también en el acceso a las materias primas. Moderna primero dijo que los derechos de propiedad intelectual no van a ayudar para nada a terminar con la pandemia, porque esto implicaría también que nuevos productores tuvieran que hacer ensayos clínicos para producir las vacunas, porque en general cuando se hacen cuando se hacen medicamentos genéricos, para solicitar la aprobación se les pide ensayos clínicos sobre esas vacunas y medicamentos. Entonces, si se libera la propiedad intelectual y cualquier laboratorio puede producir, se van a dar en simultáneo muchos ensayos clínicos que van a llevar un año, ¿no? Son como varias patas de un mismo argumento. Voy rápido porque quiero que queden algunos minutos para la discusión. Un poco esa es como la cuestión. Ahora, ¿se puede o no se puede acelerar la producción? Hasta donde sabemos, hubo varias declaraciones de varios laboratorios del mundo, de India, de Bangladesh, de Sudáfrica, pero también de acá, de Argentina, de Brasil, que dicen que tienen la capacidad para producirlo y que por lo tanto es cuestión de acceder a la tecnología, de acceder al know-how, acceder a la receta para poder producir con calidad y con criterio esas vacunas. Y los números que dan son bastante alentadores, ¿no? Pero siempre hace falta esta voluntad de la otra parte. Luego de todo esto, las últimas reacciones fueron que la estrategia de Moderna y de Pfizer fue decir, bueno, evidentemente esto viene fuerte, es posible que esto suceda. Bueno, primero cayeron las acciones en la bolsa de estas compañías, pero aparte de eso,
Moderna ya lo había dicho en un comunicado el año pasado, que no iba a hacer enforcement de su propiedad intelectual, es decir, que no iba a ir detrás de quienes infringieran sus derechos de propiedad intelectual, pero ahora claramente dijo que mientras dure la pandemia no iban a aplicar medidas relacionadas con el cumplimiento de la propiedad intelectual para quienes fabriquen vacunas destinadas a combatir la pandemia de su propia vacuna o con parte de su vacuna. Y a su vez Pfizer no fue por ese camino, fue por el camino de decir que tendría 1.500 millones más de vacunas de las previstas, es decir, de prometer una producción mayor de la que habría. Es una forma, ya sea el camino de no realizar un enforcement de la propiedad intelectual o de aumentar la capacidad de producción, es el camino para evitar que los países lleguen al consenso, que es lo que se necesita, ¿no? Evitar que lleguen al consenso para suspender los derechos de propiedad intelectual. Si yo aumento la capacidad de producción, si yo no voy a hacer enforcement de la propiedad intelectual, ¿para qué querés suspender los derechos de propiedad intelectual? ¿No? Son estrategias clásicas, de argumentos y estrategias clásicas para evitar llegar a lo que no se quiere llegar. Para ir cerrando entonces, desde mi punto de vista, ¿por qué habría que apoyar esta iniciativa? Bueno, la primera cuestión es por una cuestión básica de justicia sanitaria global, es decir, por lo que muy bien marcó con datos y con argumentos Irene, que este es un problema que afecta a todo el mundo, pero afecta de manera desigual. Claramente el acceso a los tratamientos, el acceso a las vacunas, no es de ninguna manera igual, y parte de la equidad en salud tiene que ver con buscar mecanismos para inclinar la balanza y que se equilibre un poco esa desigualdad. Entonces, la primera cuestión, el primer punto es por este motivo. Luego también celebro y remarco la cuestión del financiamiento público, no es menor que no hayan sido productos puramente privados los que han financiados privadamente, quiero decir, los que hayan llegado al mercado, y esto nos tiene que hacer pensar también en todo el sistema de investigación y desarrollo global, y en especial en Argentina, cómo se desarrollan los procesos de los productos, quiénes los financian y cuáles son las políticas de propiedad intelectual detrás de eso, sobre todo para el sector estatal, tendríamos que pensarlo. Y también pensar que la propiedad intelectual fue pensada para situaciones de normalidad, fue pensada para estimular la creación, la innovación, pero en momentos donde la competencia es moneda corriente, no en periodos pandémicos. En una situación pandémica, los bienes y servicios que están circulando no deberían ser pensados, desde mi punto de vista, como un bien justamente de mercado, sino como un bien público global que debe ser compartido, distribuido y accedido por todos y todas las personas lo más rápido posible. Y por último, es una alternativa más, la que tenemos, creo yo, la más importante, la más fuerte, que a nivel simbólico sobre todas las cosas, aun cuando no se solucionen todos los problemas, porque todavía va a estar la cuestión de la capacidad de producción, de los recursos humanos, etcétera, aun cuando eso no esté todavía, es simbólico que los países se pongan de acuerdo por primera vez en suspender temporariamente los derechos de propiedad intelectual para intentar poner freno a esto que nos aqueja a todos. Pero bueno, no es la única solución, en paralelo se pueden celebrar acuerdos, se pueden participar de alianzas público-privadas, se pueden generar un montón de cosas, y sobre todo, esto que está proponiendo no deja de ser temporal, está bien especificado en el Tratado de Marrakech, bien especificado en el pedido de Sudáfrica, que esto no es para siempre. Sí, podríamos pensar que si esto se da, nos hace pensar si no es necesaria una reforma mayor en el futuro, al menos en algunas cuestiones. Pero ese ya es otro asunto para otra ponencia, pensar en las posibles reformas. También quiero resaltar que desde mi punto de vista son los estados los que deben actuar activamente en esto, lograr consenso, lograr intentar el consenso, hacer alianzas, así como en el 2001 para llegar a la declaración de Doha y todo lo que hizo Brasil y Sudáfrica, y los acuerdos y las alianzas interpaíses que hubo, y la participación de las ONG que hubo, cómo ese movimiento nos sirva de experiencia para hoy día seguir por ese camino, en que los estados impongan, los estados más, si se quiere, con menos capacidad de producción y menos vacunas, sobre todo, se pongan de acuerdo para lograr estas excepciones. Por supuesto, no es la única solución, pero es una posible, y bueno,
creo también que este pedido, esta propuesta tiene que ser la propuesta original, o lo más cercana a la propuesta original posible, de modo que incluya todos los dispositivos, tecnologías médicas, no solo las vacunas, que incluya todos los derechos de propiedad intelectual vinculados, no solo las patentes, sobre todo lo que tiene que ver con la información no divulgada, los datos de prueba clínicos, y todo aquello que permite al laboratorio luego poder obtener la aprobación de la administración sanitaria, en nuestro caso el ANMAT, ¿no? Porque si no tenemos patente, pero tenemos los datos de prueba, eso no sirve. En la Argentina esto no está protegido, pero en otros países sí tienen protección de los datos de prueba clínicos. Esto es un periodo de exclusividad para esos datos, y por lo tanto, aunque no hubiera patente, no tendrían ese material accesible. Bueno, un poco esto es lo que quería comentarles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Irene. La verdad que han sido, creo, 3 exposiciones esclarecedoras, ¿no? Esto que hablaban ustedes de concientizar y sensibilizar, además de informar, creo que ha sido ampliamente logrado. Enio se ha disculpado, no ha podido llegar, de todas maneras que, bueno, realmente las 3 presentaciones han cubierto más que suficientemente las expectativas que teníamos para este panel, y han necesitado del tiempo de Enio para hacerlo, así que no lo vamos a perdonar por su imposibilidad de venir. No nos queda ya tiempo para preguntas, la verdad que personalmente tengo un montón. El paralelo con los acuerdos de Doha del 2001 me genera un montón de preguntas, ¿no? De cuánto tiempo duró, porque esto ya, ¿no? Hoy nos parece que hace siglos que se presentó la petición y que no se ha logrado demasiado, aunque Sol ha dicho ya algo bastante interesante de los avances. Pero bueno, les agradecemos muchísimo. Vamos a colgar esto en la web, y esperamos que con esto y con la difusión que podamos darle a futuro sigamos ampliando, ¿no?, el conocimiento y la sensibilidad de las personas, que creo que es fundamental para bueno, dar vuelta a este equilibrio que por ahora parece seguir resistiéndose al cambio que se necesita para poder acceder a esta salud global, ¿no?, como decía Irene al principio, y que creo que es la meta de todos. Así que bueno, Patricia, si querés cerrar. Sí, bueno, por supuesto agradecerles muchísimo, y muy interesantes las 3 exposiciones, y la verdad esclarecedoras en un montón de cuestiones, porque creo que si algo falta sobre el tema es información y claridad, digamos, en los conceptos, ¿no? Creo que en esto hay mucha confusión todavía, y se genera más confusión, digamos, desde los propios medios de comunicación, desde los que están a favor y en contra, ¿no es cierto? Hay como una cuestión ahí compleja, pero queda claro, creo, el rol de los estados, bueno, y por supuesto cuáles son los intereses de las empresas, y ahí, digamos, cómo se necesita de articuladores, que puede ser el propio Estado el que lleve adelante decisiones y medidas, digamos, para abrir esta cuestión y para hacerla realmente viable, ¿no?, al tema de la liberación de las patentes. Así que, bueno, veremos el devenir de esta cuestión, y por ahí estaría bueno en un tiempo volver a hablar del tema para ver cuánto se ha avanzado, qué cosas se han conseguido, ¿no? Así que muchísimas gracias, la verdad que toda la universidad les agradece, porque es un material que a nosotros también nos queda, digamos, para el área de investigación, también para el área de vinculación tecnológica que tiene nuestra universidad, así que muchísimas gracias, y esperemos que en un corto tiempo podamos volver a encontrarnos y a conversar sobre el tema, ¿no? Muchísimas gracias a las 3. Y a Julieta y a Julieta Mizar, que está detrás de cámara. Gracias a todos y a todas. Bueno, Muchas y también a la gracias. gente que nos estuvo escuchando, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Saludos Gracias a y todos. mucha suerte. Chao, cuídense. Gracias. Adiós, igual, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Irene. Chao.